Supongamos que la altura de una partícula viene dada por S de t igual a t al cubo menos 20 toneladas más 49, donde t es mayor o igual a 0, donde t está en segundos y la altura está en metros. A continuación, tengo un gráfico de S de t. Aviso, comenzando en el momento 0, la partícula se mueve hacia abajo, y luego en alguna parte entre 2 y 3 segundos, la partícula comienza a moverse hacia arriba. Parte A. Se nos pide que encuentre la función de velocidad. La función de velocidad es igual a la derivada de la función de posición. Así que decimos que v de t es igual a s' de t, que es igual a la derivada de t al cubo menos 20 toneladas más 49 con respecto a t, que es 3 toneladas al cuadrado menos 20. Para la parte B, se nos pide que encuentre la velocidad a los 4 segundos, que sería v de 4. Si miras el gráfico por un momento, fíjate en 4 segundos, que sería esto apuntar aquí en el gráfico. La línea tangente tiene una pendiente positiva, que representa la valor de la función de velocidad, y la velocidad es positiva aquí porque la partícula se mueve hacia arriba. Así que sigamos adelante y encontremos el valor exacto de v de 4. V de 4 es igual a 3 veces el cuadrado de 4 menos 20. Que es igual a, bueno, el cuadrado de 4 es 16, 3 por 16 es igual a 48, 20 igual 28. La velocidad a los 4 segundos es 28, y las unidades aquí son metros por segundo. A continuación, se nos pide que determinemos dónde la partícula está en reposo. Bueno, la partícula está en reposo justo donde la partícula cambia de moverse hacia abajo a moverse hacia arriba, o donde la derivada o la velocidad es igual a 0. Así que en el gráfico, este punto por aquí, donde hay una línea tangente horizontal, sería donde la partícula está en reposo en ese instante. Así que para determinar dónde la partícula está en reposo, establecemos la función de velocidad igual a 0 y resuélvete. Así que si ajustamos la velocidad función igual a 0, tendríamos 0 iguales 3 toneladas al cuadrado menos 20, o 3 toneladas al cuadrado menos 20 es igual a 0. Y ahora resolvemos t. Agregue 20 a ambos lados. Divida ambos lados entre 3. Simplifica. Tenemos t al cuadrado igual a 23. Y ahora tomamos el raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación para resolver t. Algebraicamente, tendremos un valor positivo y negativo de t aunque t sea solo válido cuando t no es negativo o mayor o igual que 0. Simplificando, tenemos t es igual a más o menos la raíz cuadrada de 23, que es igual a la raíz cuadrada de 20 dividido por la raíz cuadrada de 3. Simplificando, 20 es igual a 4 por 5. La raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Esto nos da un plus o menos 2 raíz cuadrada de 5 dividida entre la raíz cuadrada de 3. Este es el valor exacto, pero sigamos adelante y racionalicemos el denominador multiplicando el numerador, y el denominador por la raíz cuadrada de 3. Simplificando, tenemos más o menos 2 raíz cuadrada 15 dividido por más 3. Y de nuevo, solo vamos para usar el valor positivo. Tenemos t es igual a 2 cuadrado raíz de 15 dividida por 3, que es aproximadamente 2.58. Mirando el gráfico, observen cómo, cuando t es aproximadamente 2,58, este es el punto en el gráfico en el que parece que tenemos una línea tangente horizontal. Para responder a la pregunta, tenemos t igual a 2 raíz cuadrada de 15 divididos por 3 segundos, que son aproximadamente 2,58 segundos. Para la parte 500, nos preguntan, ¿cuándo se mueve la partícula hacia abajo? Echemos un vistazo a un gráfico más grande para esto. Así que acabamos de encontrar este punto. En la función de posición en la que la velocidad, o la derivada de s de t es igual a 0, y donde la función de posición está disminuyendo, o donde la velocidad es negativa, es cuando la partícula se mueve hacia abajo. Podemos ver que la función disminuye en este intervalo a la izquierda de t igual 0 a t igual 2 raíces cuadradas de 15 divididas por 3, donde incluimos 0. Porque t es mayor o igual a 0, y no incluimos el punto final de 2 raíz cuadrada de 15 dividido por 3. Observe, si tuviéramos que hacer bocetos. Líneas tangentes a la curva en este intervalo. Tendría pendientes negativas, lo que indica que la velocidad es negativo durante este intervalo. Por lo tanto, podemos decir que la partícula se mueve hacia abajo. Durante el intervalo desde 0 a 2 raíz cuadrada 15 dividida por 3, donde incluimos 0, y por lo tanto tenemos un corchete a la izquierda, y no incluimos 2 cuadrado raíz de 15 dividida por 3, y, por lo tanto, usamos un paréntesis redondeado y, por supuesto, las unidades aquí serían segundos.
Y ahora, echemos un vistazo a la parte E. La parte E nos pidió que encontráramos la distancia total recorrida por la partícula durante primeros 4 segundos de viaje. Volvamos a ese gráfico grande. Observe, durante el intervalo de 0 a 4 segundos, la partícula se mueve primero hacia abajo y luego hacia arriba, hasta que lleguemos a un tiempo de 4 segundos. Así que tengo que encontrar la distancia recorrida cuando la partícula se mueve hacia abajo, y luego agregarla a la distancia recorrida cuando la partícula se mueve hacia arriba. Para ello, encontraremos el valor de la función position a la derecha y luego restar el valor de la función a la izquierda, de nuevo, cuando la partícula se mueve hacia abajo cuando la partícula se mueve hacia arriba. Sin embargo, al determinar una distancia recorrida cuando la partícula se mueve hacia abajo, tendremos que tomar el valor absoluto porque el cambio en la distancia de lo contrario sería negativo. Así que sigamos adelante y trabajemos en eso aquí. El viaje a distancia, d, es igual a, primero, cuando la partícula se mueve hacia abajo, va a ser igual al valor absoluto de s de 2 raíz cuadrada 15. Dividido por 3 menos la izquierda valor de función de s de 0. Y luego más la distancia recorrida cuando la partícula se mueve hacia arriba. Cuando la partícula se mueve hacia arriba, no estaría mal incluir un absoluto valor, pero no es necesario. Así que tendríamos s de 4, el valor de función a la derecha, menos el valor de la función a la izquierda, que es s de 2 cuadrado raíz de 15 dividida por 3. Ahora necesitamos encontrar los valores de la función, encontrar las diferencias y luego encuentra la suma. Así que tenemos que d es igual al valor absoluto de s de 2 raíz cuadrada 15 dividido por 3. Es aproximadamente 14.5735. Menos s de 0. Podemos ver que van a ser 49. Y luego tenemos más de 4, que es igual a 33. Y luego menos, sabemos el valor de esta función es aproximadamente 14.5735. 735. Esta primera diferencia es menos 34.4265. 4.4265. Además, la segunda diferencia es 18.4265. Y, por supuesto, el valor absoluto hace que esto sea negativo positivo. Y la pregunta dice la vuelta al más cercano valor posicional en centésimas o 2 decimales. Esto llega a aproximadamente 52,85. Y probablemente debería usar símbolos de aproximación aquí porque estamos redondeando el valor de la función de s de 2 raíz cuadrada de 15 dividido por 3. Así que volviendo a nuestro trabajo, ahora conoce la distancia recorrida durante los primeros 4 segundos es aproximadamente 52,85 metros. Y ahora, finalmente para f, se nos pide que determinemos la función de aceleración. La función de aceleración es una segunda derivada de la función de posición o la derivada de la función de velocidad. Así que recuerda, ya encontró la función de velocidad, que es igual a 3 toneladas al cuadrado menos 20 y, por lo tanto, función de aceleración, AdT, que de nuevo es igual a la derivada de la función de velocidad o la segunda derivada de la función de posición, que es igual a solo 6 toneladas. Y en la última parte, parte G, se nos pide que encontremos la aceleración en 4 segundos, que es un valor de 4, que es 6 por 4, que es igual a 24. Esto mide el cambio en la velocidad a los 4 segundos y, por lo tanto, las unidades son metros por segundo, o metros por segundo al cuadrado. Espero que te haya resultado útil.